Bendiciones familia, les saluda a su amigo y servidor Jafet Salazar y queremos en esta ocasión compartir un nuevo episodio de un podcast que de seguro te va a bendecir y a edificar. Si el primero te edificó, no imaginas cómo lo va a hacer este. Y bueno, hoy tengo la fortuna, la dicha de contar como invitada hoy con una gran amiga y hermana. Yo quiero que ella se presente en este momento. Bueno, mi nombre es Alexandra Martínez y muchas gracias por la invitación, Jafet. Bien, y queremos hablar de un tema que hemos estado hablando nosotros, un tema bastante interesante y tú me comentaste de que hay algo que has estado pensando y bueno, vamos a iniciar conversando para que podamos ser edificados todos. Bueno, lo que quiero pues que de pronto la gente sepa o de pronto que les sirva para sus vidas, porque yo creo que todo cristiano pasa por esto, es el cristiano perfecto o el cristiano idealizado en una iglesia. ¿Cuáles serían los tips o el paso a paso para uno llegar a cierta perfección en la vida cristiana? Muy interesante pregunta, buenísima pregunta. Bueno, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo, Alexa, y es que el término perfección en la Biblia, en su original, significa madurez. Es decir, que un cristiano perfecto no existe. El cristiano que diga que es perfecto es un mentiroso. Ahora bien, si te refieres al ser perfecto, a tu ser maduro, a llegar a un estado de tu poder reflejar a través de tus acciones, de tu testimonio, ser un cristiano maduro, ser una cristiana madura, sí se puede. Pero llegar a ser perfecto, solo hay uno perfecto y uno solo bueno, dice la Biblia, y es Dios. Pero el problema de muchos a veces, Alexa, es que debido a la religiosidad piensan que para llegar a la iglesia cristiana o para ser un hijo o una hija de Dios tienen que ser perfectos. Y la religiosidad ha hecho que nosotros ignoremos que son nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras imperfecciones que Dios usa para perfeccionar su poder, que es nuestro proceso de hoy, que Dios usa como nuestro testimonio de mañana. Cuando tú hablas de eso, pues cuento mi experiencia, ¿no? Cuando yo llegué a la vida cristiana, a tener una relación con Dios, porque no es la religiosidad, es la relación que uno tiene con Dios, y eso hay que romperlo, porque muchos de los cristianos que llegamos buscamos es una perfección, no cometer errores, porque uno se siente avergonzado de los errores, del pecado, de lo que uno traía del mundo y traerlos acá, entonces uno se siente vulnerable a eso. Entonces hay mucha gente, o no sé, que a veces llega a un punto de buscar esa perfección, como esas expectativas que uno tiene cuando llega a Cristo. Cuando llega a Cristo uno dice, necesito hacer esto porque yo cometí. Entonces olvidamos que nosotros somos seres humanos y dejamos atrás que nosotros podemos cometer errores aún estando en la iglesia. Así es. Bueno, a mí me llama la atención que Jesús no solamente dejó las cosas portentosas, extraordinarias, poderosas que hicieron grandes hombres y mujeres de Dios, sino que dejó revelado en la palabra sus errores, sus defectos. Habla la palabra de Dios, por ejemplo, de un Elías que después de venir de una guerra y matar a cientos de ejército enemigo, cientos de personas del ejército enemigo, se mete en una cueva y tiene que llegar un ángel y decirle, Eliseo, largo camino te resta, levántate con y bebe, porque largo camino te resta. Vemos también que de ese mismo personaje Dios habla de que Elías, el hombre que hacía descender fuego del cielo, tenía pasiones semejantes a las nuestras, pero también habla del gran apóstol Pablo y dice que hay un momento de su vida donde él le dice a Dios, quítame este aguijón, porque él tenía un aguijón en su carne. Y 3 veces se lo pide y la respuesta de Dios en 2 Corintios 12:9 fue muy contundente, Alexa, y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces vemos al apóstol Pablo, luego de Dios hablarle esto a su corazón, a su espíritu, decir las siguientes palabras, y él dijo, ahora de buena gana me gloriaré pues en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mí, dando a entender que el tamaño de tu debilidad determina el tamaño de la presencia que va a reposar sobre ti. Entonces, muy importante entender algo que un día Dios habló en mi vida y el Señor me dijo, dime cuántas son tus debilidades y te diré cuántas son tus fortalezas.
Entonces, bueno, muy importante esto. ¿Qué piensas respecto a esto, Alicia? Yo digo que sí, que a veces nosotros menospreciamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros desiertos. Nosotros menospreciamos esos desiertos y es ahí donde Dios nos forma, porque rompe ese conformismo, rompe esas estructuras para formarnos en Cristo, para volver a aprender, desaprender para volver a aprender a muchas cosas que Él nos tiene a nosotros. Y también cuando uno va creciendo en Cristo, vemos que hay muchos ministros, muchos servidores, no sé, diáconos, que buscan esa perfección, pues, y dejamos atrás que podemos también estar dispuestos a cometer, a caer, a sentirnos en depresión, en tristeza, en un revueltijo de emociones. Y a veces dejamos de depender de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de esas personas que Dios puso para que nosotros creciéramos. Y yo creo que todo cristiano pasa por esa situación. Entonces yo quiero, Jafet, que tú le digas a la gente cómo podría uno llegar a reconocer que no importa en qué cargo estés en la iglesia y que nosotros podemos equivocarnos también. Así es, bueno, es muy importante entender que por más espiritual que nosotros seamos, por más usados que nosotros seamos, por más unción, gloria, milagros, dones que nosotros portemos de parte de Dios, esto no nos hace estar exentos de equivocarnos. En algún momento en nuestra humanidad podemos cometer un error, y no digo esto para de pronto convertir la gracia en desgracia y abusar del amor, de la gracia de Dios, sino para entender que en los momentos donde nos sentimos débiles, donde nos sentimos frágiles y vulnerables, son momentos perfectos donde Dios desea que nosotros tengamos la humildad, número uno, de llegar delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, número dos, de acercarnos a nuestras autoridades espirituales y decirles: Alexa, tengo un problema en esta área, tengo tal tentación, tengo tal debilidad, estoy luchando con esto y no lo puedo vencer. El mismo apóstol Pablo dijo: lo que no quiero hacer, dice la Biblia, termino haciendo. Él lo expresó, él lo declaró de esa manera, dando a entender que por más espiritual que él era, por más hombre de Dios, seguía siendo un ser humano. Porque que hoy en día piensan que los hombres y mujeres de Dios somos superhumanos, que no vamos al baño, que no nos da hambre, que no nos da sueño, que no nos da rabia, que no nos equivocamos. Y la realidad es que nos equivocamos porque somos seres humanos, pero Dios usa cada error, cada debilidad, cada falla que cometemos como una enseñanza para llevarnos a madurar, porque la Biblia dice, Alexa, que la buena obra que Dios comenzó, Él la terminará. Entonces el cristiano perfecto no existe, pero sí puede llegar, sí, hay que romper eso. Cristiano perfecto no existe, o sea, que nosotros podemos estar en Cristo, congregarnos, ejercer algún privilegio, ministerio, pero también podemos errar, cometer errores, sentirnos mal, y eso es lo que pasa muchas veces. Así es, en definitiva, Dios no busca a alguien perfecto, sino a alguien dispuesto. Dios no busca a alguien perfecto y capacitado, sino a alguien imperfecto y dispuesto a ser capacitado. Todo aquel que reconoce su imperfección delante de Dios, Dios le perfecciona y Dios lo capacita. Por eso debemos, para ir concluyendo, entender lo siguiente, y es que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Si tú y yo somos cristianos, si tú y yo vamos a una iglesia, no es porque creamos que somos autosuficientes o que somos perfectos, sino más bien, Alexa, porque reconocemos que somos débiles, frágiles, vulnerables e imperfectos, y que necesitamos de un Dios perfecto que todos los días perfeccione su poder en medio de nuestras debilidades. Y mira que el error de muchos cristianos, Alexa, es el pensar de que porque tienen un liderazgo, un ministerio, no pueden mostrar su vulnerabilidad delante de una autoridad espiritual para que le ayude. Su autosuficiencia, su orgullo les lleva a aislarse y a venderle a la gente una falsa imagen de lo que ellos no son. Entonces la verdadera espiritualidad consiste en eso, en mostrar nuestra humanidad y en entender que todos nos necesitamos, que en algún momento no podemos, exactamente, somos parte de un cuerpo y no podemos ahogarnos en un vaso de agua,
sino permitirle al Espíritu Santo y permitirle a nuestras autoridades espirituales que nos formen, que nos corrijan cuando tiene que ser necesario, y de esa manera podremos llegar a ser cristianos perfectos, pero no perfectos de que no cometamos errores, sino perfectos de llegar a la madurez y a la formación del carácter que Dios quiere que nosotros lleguemos para poder administrar todo lo que Él ponga en nuestras manos, sea ministerio, sea trabajo, sea universidad, sea hogar, sea familia, sea matrimonio, todo. Pues gracias, Jafé, porque realmente eso, yo creo que todo cristiano pasa por esta situación, y el reconocer y depender no solo de Dios, sino de nuestras autoridades, dejar esa autosuficiencia atrás y dejar el orgullo y tener una humildad de decir, fallé, estoy mal en esta área, necesito de la ayuda, pues es válido, es válido. Nosotros no somos superhéroes, no dejamos de ser humanos, y esto creo que nos ayuda bastante, porque para eso tenemos seres humanos y nos complementamos entre todos. Bien, tuvimos un tiempo de gran edificación en este conversatorio, en este podcast. Alexa, gracias por aceptar la invitación, y bueno, queremos que de pronto le des un consejo a aquellos cristianos que ahorita están luchando con el espíritu de acusación, de culpabilidad, que les hace pensar de que no quieren ir a la iglesia, de que no asisten porque se van a sentir juzgados, criticados, señalados. ¿Qué consejo tú le darías a aquellas personas? Digo que hay que transicionar de la ley a la gracia y romper esa religiosidad que hay. Romper la religiosidad, es decir, no vivir, no tener una religión, sino una relación. Y número 2, entender que el cristianismo no lo podemos vivir bajo el poder de nuestras fuerzas, sino bajo el poder de su Espíritu, porque dice la Biblia que Dios perfecciona su poder en medio de nuestras debilidades. Así que espero que seas edificado, que nos sigas en todas nuestras redes sociales y que haya sido de bendición para tu vida, y compartas con un amigo, con alguien que desee ser edificado. Bendiciones. Muchas gracias, Alexa.